Bueno, yo agradezco la invitación al Centro de Capacitación y Gestión Judicial de la provincia de Misiones. Es la segunda vez que me honran para incluirme en una actividad de capacitación. La anterior vez fue antes de mi asunción en diciembre del 2019 como secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. No me acuerdo si fue en el 2019 o en el 2018, pero bueno, fue presencial y fue muy satisfactorio para mí, y supongo que también habrá sido para el centro de capacitación, porque de otra manera estimo que no hubieran reincidido en el expositor, debe haber sido de alguna utilidad aquellas horas que compartimos. Eh, mi idea en torno a esta charla, ustedes la mayoría, sé que no todos, pero la mayoría son funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público o de Fiscalías, y yo no soy un capacitador especializado en organismos judiciales, porque mi trayectoria, yo participé del Poder Judicial, si bien he participado muchas veces en capacitaciones de este tipo, mi trayectoria ha sido siempre en los poderes ejecutivos. Hace muchos años, en las primeras defensorías de niños del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando aún ni siquiera se había ratificado la convención, pero no estaba vigente ninguna de las leyes provinciales de protección, ni tampoco la 26061. Trabajé en gobiernos locales, y fui funcionario del anterior gobierno peronista con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y con Alicia Kirchner como ministra, en la Secretaría de Niñez. Fui primero director nacional, fui subsecretario, nuevamente secretario. Y en los 4 años que duró el gobierno del macrismo, yo no tuve responsabilidades en el Ejecutivo, sí fui representante del Poder Legislativo del bloque de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo de Derechos del Niño, pero estuve siempre muy asociado a la práctica de lo que se suele mencionar como organismo de protección de derechos, o que alguna vez se confunde con el concepto de sistema de protección de derechos. Yo voy a utilizar unos 40, 45 minutos en hablar básicamente de tres cuestiones: algún repaso de algunos conceptos que a los fines del tema de los organismos de protección y sistema de protección se desprenden de la Convención sobre el Derecho del Niño; algunas cuestiones conceptuales sobre el concepto de sistema de protección y cómo lo conciben nuestras leyes, no solamente la 26731, no solamente ¿Hay alguien que está queriendo decir algo? No, sigo, bien. No solamente la Ley Nacional de Protección, la 26061, sino también la 3820 de Misiones. Yo no soy especialista en la ley local, pero algunas lecturas tengo sobre la ley. Y pasar finalmente al rol de los organismos administrativos de protección de derechos que hay en casi todos los territorios en el país, que son parte de una nueva institucionalidad que fue creciendo en los últimos 20 años. Obviamente trataré de ser preciso en algunas cuestiones legales, pero el enfoque fundamental que le voy a dar a esta conversación, porque tiene que ver con mi conocimiento y mi experiencia, es el enfoque de las políticas públicas. Es decir, vamos a centrarnos en el marco normativo, pero asociando esto a aspectos operativos de la política pública. Es decir, yo en esta charla no voy a ingresar en temas de criterios jurisprudenciales o ese tipo de discusiones, porque no es el fuerte mío y no es en lo que yo estoy trabajando. Estoy trabajando como funcionario de gobierno con una alta responsabilidad en lo que tiene que ver con las políticas de niñez, y desde ese lugar me parece razonable encarar esta conversación. Yendo al fondo de la cuestión y arrancando con la convención, creo que todos los que estamos aquí en la sala sabemos que la convención fue aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas en 1989, ya hace más de 30 años. Argentina la ratifica rápidamente en 1990. En el año 94 la incorporamos en lo más elevado de la pirámide jurídica nacional, vía el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. La convención pasa a ser integrada al texto constitucional, y después se produjeron una sucesión de cambios normativos de los que vamos a hablar un poquito más adelante. La convención es un tratado de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas que rápidamente, a poco de ser aprobada por el sistema y respondiendo a una gran expectativa de cambio que traía el mensaje de la convención, rápidamente tiene un altísimo grado de aceptación
y al día de hoy 193 de 194 países del sistema de Naciones Unidas han ratificado la convención. Está claro que, como sucede con otras legislaciones del universo del derecho internacional de los derechos humanos, el gap, la brecha entre los estándares que establecen esos tratados internacionales y lo que sucede efectivamente en nuestras sociedades es una brecha alta. De alguna manera hemos admitido que las normas internacionales de derechos humanos, sobre todo las que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, son normas que tienen una fuerte impronta aspiracional, como que ponemos un programa por delante, no sucede muchas veces con otro tipo de normas, y la exigibilidad se va construyendo de manera progresiva, y algo de eso tiene que ver el concepto del sistema de protección integral. Básicamente, como explican muchos especialistas, la Convención establece un fuerte cambio entre las relaciones jurídicas entre el mundo de las infancias y las adolescencias, las personas menores de 18 años de edad, y el mundo adulto. Cuando digo el mundo adulto me refiero a la relación de niños, niñas y adolescentes con el Estado, con las sociedades y con sus familias, con diversas manifestaciones en el mundo adulto. La Convención establece un orden jurídico diferente que apunta a un nivel de democratización, de inclusión de las infancias como sujetos plenos de derecho y por lo tanto con ciudadanía, democratiza y juridiza las relaciones, es decir, acota los márgenes de actuación discrecional del mundo adulto en relación a los niños, es decir, hay obligaciones de carácter positivo respecto a lo que debemos hacer y otras de carácter negativo en el sentido de lo que no podemos hacer. Se achica fuertemente el margen de actuación discrecional, insisto, el mundo adulto, porque la Convención no mira solamente la relación entre los niños y las familias, ni tampoco solo los niños en relación con la sociedad o la comunidad, ni tan solo con el Estado, sino que en general establece principios regulatorios de esa relación con familias, comunidades y estados. Establece un marco mínimo, aspiracional, como decía, respecto de derechos que se reconocen y que deberían ser respetados para todos los niños y niñas del planeta. Y allí, en relación a lo que venía sucediendo con los anteriores tratados que venía generando el sistema de Naciones Unidas, la Convención rompe con la fractura entre derechos económicos, sociales y culturales por un lado y derechos civiles y políticos por el otro. Durante la Guerra Fría, década de 60 y 70, por la tensión entre los países capitalistas y el mundo de los países socialistas, era muchas veces difícil de sintetizar, y esto fue uno de los debates de la Convención, que se saldó al establecer un reconocimiento inmediatamente exigible de un conjunto de derechos civiles y políticos y establecer el principio de progresividad para el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, porque la Convención dice que esos derechos deberán ser respetados acorde los recursos con que cuenta cada Estado y establece un principio de progresividad para los que por ahí este lenguaje tan jurídico puede no ser muy amigable. Si un niño o niña está privado ilegalmente de la libertad, el Estado tiene la obligación inmediata de cesar con esa privación de derechos. O si un niño está separado de manera injustificada de su familia, la obligación estatal de hacer cesar esa vulneración es inmediata. Pero si un conjunto de niños reclamaran ante el Estado porque no tienen una adecuada infraestructura edilicia en el sistema educativo, lo que el Estado haría conforme la Convención sería indicar al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo que genere las normas o los programas para progresivamente asegurar a todos los niños y niñas el acceso a un sistema educativo de calidad. Yo no estoy diciendo con esto que esta relativización de los derechos económicos, sociales y culturales sea buena. Estoy haciendo algo descriptivo de cómo receptó la Convención el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos, estableciendo un distingo en materia del grado de exigibilidad o de la necesidad de una respuesta inmediata. Digo esto porque esto ha sido un tema de mucha deliberación en el periodo de gestación de la Convención y también en su aplicación posterior. La Convención establece que estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes. Allí, asociado al principio del interés superior del niño, que ha sido interpretado como la máxima satisfacción simultánea del conjunto de derechos,
de alguna manera la Convención estimula que en las políticas públicas y en las decisiones de los organismos administrativos y en la generación de nuevas normativas se incorpore el principio de integralidad, es decir, que el ejercicio de un derecho no sacrifique el de otro derecho. Voy a permitirme poner un ejemplo que por ahí puede resultar obvio para algunos, pero en la discusión de la política pública está presente. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el tema de asegurar una seguridad alimentaria y una nutrición adecuada para el conjunto de los niños, niñas y adolescentes? En principio, desde la perspectiva de la Convención, generar una política de comedores infantiles que separen a los niños de la familia para asegurar el acceso a la seguridad alimentaria estaría reñido con el principio de integralidad, porque la Convención al mismo tiempo dice que los estados tienen que contribuir a que las familias puedan cumplir con sus labores de ser proveedores y protectores, lo cual una adecuada política nutricional, alimentaria, con perspectiva de integralidad, debería resolver el tema alimentario y al mismo tiempo no debilitar las capacidades de protección de las familias. O cuando estamos hablando de niños que son víctimas de situaciones de abuso, maltrato, y que inevitablemente tenemos que apelar a una medida excepcional de separación del niño del medio familiar, esa necesidad de hacer cesar una grave vulneración de derechos sobre ese niño o niña no justifica que el espacio de cuidado alternativo y provisional, como el hogar, sea un ámbito donde no se aseguren un conjunto de derechos básicos, porque si no estaríamos rompiendo con la idea de la integralidad, que es un principio muy importante que establece la Convención. La Convención, a su vez, establece la necesidad de que los niños y las niñas, como son sujetos, cuando digo niñas y niñas en clave de la Convención, incluyan la palabra adolescente. La Convención no la menciona, pero al establecer, nuestro Código Civil sí estableció que desde los 13 hasta los 17 años hablamos de adolescentes. Pero hasta el año 2014 no teníamos ninguna norma que estableciera ese distingo entre niños y adolescentes y la Convención no lo tiene. En la Convención, niños y niñas son chicos y chicas de hasta 18 años de edad, desde su nacimiento o desde su concepción. La Convención no lo resolvió. Ese fue un debate que se sostuvo y los países que ratifican la Convención pueden interpretar que hay niño o niña desde el nacimiento o que hay niño o niña desde la concepción, porque no saldó esa discusión el debate convencional. Les decía que un principio fundamental es el de que los niños son acreedores de un plus de protección. Mary Beloff, que para mi gusto es la jurista más sólida y más profunda en materia de derecho del niño en la Argentina, plantea el derecho a la protección que tienen los niños por su sola condición de ser niños, es decir, un plus, un esfuerzo del mundo adulto para asegurar los derechos, reconociendo que como estamos frente a sujetos que están en un proceso de conformación de sus personalidades, de sus subjetividades y que no han desarrollado un conjunto de competencias, necesitan que el mundo adulto acompañe fuertemente para asegurar los derechos. La Convención, al mismo tiempo, reconoce, y probablemente en esto tengo una fuerte distinción con la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que es el último antecedente en el sistema de Naciones Unidas de una norma vinculada con los derechos de los niños, establece muy fuertemente el derecho de los niños a ser oídos y que su opinión sea tenida particularmente en cuenta en los asuntos que los conciernen. Y este principio está asociado al de autonomía progresiva, es decir, el derecho a tener voz propia, a tener participación y a ejercer por sí mismos los derechos, se va incrementando en la medida en que los niños y niñas adquieren más madurez y van adquiriendo competencias para ejercer por sí mismos los derechos. Está claro que a un niñito o una niña de 2 años, probablemente la mamá y el papá o quien tenga al niño a cargo no le va a consultar respecto de cuál es el jardín de infantes o el jardín maternal al que prefiere ser incluido, porque seguramente no tiene las competencias para hacer esa elección. Pero difícilmente hoy una familia tome decisiones respecto de la inclusión educativa en el nivel secundario de un adolescente sin contar con su punto de vista. Es decir, resultaría muy a contramano de la perspectiva de la Convención que si el niño tiene una orientación más hacia aspectos de ciencias duras, matemática, física o a ciencias sociales o a la práctica de deportes, esas miradas, en la medida en que la familia pueda optar, no estén contempladas y allí la voz del niño debe ser considerada en el ámbito de las decisiones familiares. Lo mismo sucede para los que están aquí y trabajan en la justicia
con competencia en familia, como se establecen los regímenes de comunicaciones. Está claro que es muy difícil que los niños sean protagonistas de ese proceso cuando tienen 45 días, o cuando tienen 8 meses de vida, o 1 año y medio. Pero al mismo tiempo sería insólito que un juez homologue un régimen de comunicaciones entre los padres y de vinculación con los niños sin escuchar a un adolescente de 15 años. Es decir, a esta altura del partido esto claramente está reñido con la Convención. En mi modesto punto de vista, la Convención centralmente es, en este punto, es la fuerza de un plus de protección combinada con la autonomía progresiva y el derecho a participar en el ejercicio de sus derechos por los niños. Y estos dos extremos muchas veces generan algún tipo de tensiones, que para mi modesto entender se salda con la perspectiva de lo que llamamos el paternalismo justificado. La Convención no es el liberacionismo de los niños, el dejar hacer. Algunos autores, tomando un poquito algunos instrumentos de derecho internacional de derechos humanos vinculados, por ejemplo, con las minorías étnicas o con los reclamos del mundo de las mujeres, planteaban la Convención como una especie de movimiento liberacionista de los niños respecto al yugo de los padres. Y si bien es cierto que la Convención democratiza las relaciones y le da más participación a los niños, también es cierto que las responsabilidades parentales y del Estado y de las comunidades respecto a la protección de los niños tiene un alto peso. Y decimos paternalismo justificado porque hay una protección, pero es una protección que debe respetar reglas y que gira en torno al respeto de derechos. Es decir, las imposiciones estéticas de los adultos, por ejemplo, no tienen la vigencia que tiene el tema del respeto de los derechos de los niños. Si ustedes quieren, después más adelante lo seguimos trabajando. Dos cuestiones más para salir del tema de la Convención, que probablemente sea cansador por ustedes, que yo la quiero. No estoy diciendo que lo que yo esté señalando sea ni lo más importante, ni tampoco lo único significativo. Yo quiero romper en esta charla con la idea de los 4 principios que transversalmente atraviesan la Convención, que están en general en la literatura, sino que lo quiero asociar con lo que vamos a charlar un poquito después de los sistemas de protección y de los organismos administrativos de protección. Entonces, 2 cuestiones más. La Convención establece la responsabilidad primaria de las familias en la supervisión, el acompañamiento, la crianza de niños, niñas y adolescentes. Pero rompe con cualquier idea de que los niños son patrimonio de las familias. Entonces, a su vez, establece que el Estado tiene la obligación de acompañar a las familias para que puedan afrontar exitosamente el cuidado y la crianza de los niños. Es decir, las familias no están solas porque el Estado tiene la obligación de acompañar. La asignación universal por hijo se inscribe en esa línea. La asignación universal por hijo es un acompañamiento, en este caso a través de una transferencia condicionada de recursos del Estado a las familias que tienen más dificultad de recursos, justamente para que puedan hacerse cargo o ayudarlos a hacerse cargo de las responsabilidades que suponen el cuidado y acompañamiento de los niños. Ahora, la única relación del Estado con las familias no es el tema del acompañamiento, también es la intervención en el caso de que se vulneren derechos en el seno familiar. Es decir, cuando el Estado detecta una situación de vulneración de derechos en el seno familiar, violencia contra los niños, destratos, situaciones de abuso, existe la obligación del Estado de intervenir. Es decir, hay una relación de dialéctica entre las familias y el Estado vinculados con el apoyo a la familia, pero también con la intervención si alguna situación que es detectada en el seno familiar amerita la intervención estatal. Probablemente si algunos tienen muchos más años en el Poder Judicial, eran situaciones que hace 30 o 40 años eran mucho más restringidas. Es decir, las facultades del Estado en torno a vulneraciones de derechos que sucedían en el ámbito familiar no tenían el alcance y la potencia que tienen hoy porque hubo un cambio jurídico y cultural. Y en esta interacción, la Convención agrega las obligaciones de la comunidad. También la comunidad tiene obligaciones de aportar a un adecuado desarrollo de los niños y las niñas y de acceder a sus derechos. De todas maneras, ese probablemente sea un vector que merezca un mayor tratamiento, porque en mi modesta opinión, muchos autores dicen que hay una responsabilidad, hablan de corresponsabilidad de Estado, familias y sociedad o comunidad, pero lo cierto es que la intervención de protección de las comunidades o de las sociedades es difícil que se produzca si no está habilitada
por el Estado y o por las familias. Es decir, en general, eso si quieren después lo desmenuzamos, pero cuando una organización social interviene vinculada a la protección de derechos de niñas es porque o lo habilitaron las familias o lo habilitó el Estado. En general, no suele haber, como sí existe con el Estado y las familias, una relación directa y no mediada de los niños con expresiones de las comunidades. Para finalizar con este resaltar de algunos de los principios o de alguna de las prescripciones de la Convención, me parece importante, y esto tiene que ver con lo del paternalismo justificado, es que las actuaciones estatales de reparación y restitución de derechos cuando algún niño o niña tiene sus derechos amenazados o vulnerados está fuertemente atravesada por el principio de legalidad. Aquí hay un contraste muy fuerte con el viejo paradigma de la tutela o el viejo paradigma del patronato, donde el solo posicionamiento de la actuación judicial, en el caso de Argentina, en otros países el patronato, la tutela fueron del poder administrador, es decir, no es patrimonio judicial el viejo paradigma del patronato. Pero en la Argentina el patronato de menores se centró muy fuertemente en las decisiones judiciales, solo bastaba que el juez se posicionara en el lugar del padre de familia, el juez o la jueza, para partir de la base que esas decisiones podían ser buenas para los niños y había pocas reglas y pocos límites. Hoy hay un principio de legalidad que obliga a ordenar la conducta no solamente de los poderes judiciales y defensorías, sino también del poder administrador o de cualquier actor del Estado que intervenga en una situación de amenaza o vulneración de derechos. Bien, espero que no haya sido demasiado aburrido. Pero, ahora bien, esto es una lectura del texto de la Convención y como ustedes saben, todo texto se lee en un contexto y la Convención irrumpe en el marco normativo, en el marco político, en 1990, cuando está en auge una hegemonía del pensamiento neoliberal. Seguramente muchos de ustedes escucharon hablar del consenso de Washington. Nosotros mismos en nuestro país tuvimos un gobierno muy inspirado en la década del 90 en ese consenso de Washington, y esa era una mirada que apuntaba al ajuste de las políticas sociales, entendiendo que era un gasto excesivo la política social y apostando a que el mero crecimiento económico iba a resolver los problemas de las inequidades. En la perspectiva de los derechos humanos, en ese tiempo se reconocieron y jerarquizaron los derechos civiles y políticos, pero tuvieron muy poco reconocimiento los derechos económicos, sociales y culturales. No estoy hablando del texto normativo, del texto legal de la Convención, sino la lectura de la Convención en el contexto latinoamericano. Estuvieron muy puestos en eje los derechos individuales por encima de los derechos colectivos, que tenía que ver también con esta perspectiva ideológica y doctrinaria, y había una fuerte demonización del Estado. El Estado solo era visto o leído o interpretado en un sentido de autoritarismo respecto de las familias y de los niños, y en cambio había una mirada muy esperanzadora en torno del rol de las ONGs. Había una expectativa, los portadores sanos del mensaje de la Convención, de la doctrina de protección integral, no era el Estado sospechado, sino que eran las organizaciones no gubernamentales. No sé a quién le tocó trabajar en tema de niñez, en territorios o lo que fuera, quienes caminamos por estos circuitos en los 90, recordamos que quienes nos enseñaban sobre la Convención, los programas apuntaban a potenciar las ONGs. Esta mirada terminó generando una idea recortada de la Convención. Si ustedes hablan con algún especialista europeo, por ejemplo, y le preguntan qué significó la Convención en Europa, les van a decir que la Convención significó una norma con alto impacto en la educación y en la escucha de los niños. En cambio, en América Latina la Convención se posó en algunos segmentos muy pequeños de niños, los viejos menores, es decir, la Convención fue leída en espejo. Si nosotros teníamos el complejo tutelar clásico, es decir, los juzgados de menores, las defensorías de menores, los organismos de minoridad, los institutos de menores, y todo ello venía muy desprestigiado, deslegitimado, la Convención parecía ser una suerte de manual para deconstruir y reformar democráticamente en clave de derechos humanos al universo de la minoridad. Por eso la Convención se asoció con los chicos en situación de calle, con los chicos en hogares, con los chicos infractores a la ley penal,
Y en los primeros años de la convención, de la vigencia de la convención, hay una proliferación de leyes de protección a niveles provinciales, pero no hay reformas ni de las leyes laborales vinculadas con los niños, ni hay reformas respecto de leyes vinculadas con la salud o con la educación. Ese proceso se va a dar después, se va a dar prácticamente al momento que se sanciona la ley 26061, es decir, a mediados del 2000 hay una relectura de la convención y una mirada de que la convención, Mari Belov dice que la convención se leyó como un instrumento destinado a los chicos del Estado, no a los niños nuestros, no a los hijos de las mujeres jóvenes que están acá o de los compañeros o colegas jóvenes que están aquí, sino que la convención miraba al chico institucionalizado, al niño judicializado, y se pensó la convención. Toda la convención tuvo un impacto medio relativo al principio porque actuó sobre un segmento de la institucionalidad y de las infancias. Voy a ingresar un poquito vinculado a estas consideraciones con el concepto del sistema de protección de derechos. Ustedes pueden leer y releer de punta a punta la convención y no van a encontrar ninguna referencia al sistema de protección de derechos. Sin embargo, si observan la legislación argentina del año 2000 en adelante, incluida la norma misionera, y si ven las leyes nacionales, la ley de educación, la 26206, la ley 26061, y ven otras leyes latinoamericanas que han sido algunos años posteriores a la convención, van a encontrar la idea del sistema de protección de derechos. Este fue un debate a nivel universal, pero sobre todo en la región. ¿Por qué se produce este debate? Ustedes habrán escuchado en algunas clases sobre derechos humanos respecto de que los deberes estatales de protección de los derechos humanos en general y de los niños en particular se suelen describir con tres verbos. El verbo de respetar, donde el Estado tiene que abstenerse de violentar derechos, por ejemplo, la libertad ambulatoria o la separación ilegal de un niño de su familia. El verbo de proteger, que el Estado tiene que intervenir para evitar que terceras personas violen derechos del niño, por ejemplo, el caso de las violencias intrafamiliares. Y, en tercer lugar, la obligación de garantizar. La obligación de garantizar supone generar todas las condiciones necesarias para asegurar el acceso y disfrute de los niños a un derecho. Y ahí el entramado requiere otra complejidad. El derecho a la educación requiere conciencia en los progenitores de la importancia de acompañar al niño en su escolarización. Requiere de la existencia, en muchos casos, de transporte público para poder trasladarse y de recursos o gratuidades para que los niños y sus familias puedan hacer esos traslados. Requieren de un sistema educativo, es decir, no alcanza con el verbo del respeto y el verbo de la garantía, es decir, y el verbo de la protección. El verbo de la garantía, si ustedes ven los últimos fallos, los últimos 15 años de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a ver que están centrados en este tipo de desafíos, el desafío de cómo garantizar derechos de los niños y las niñas. Les decía que empieza a desarrollarse con mayor complejidad esta idea de garantizar los derechos, y hay un debate en torno a cómo asegurar el interés superior del niño en las políticas públicas, cómo poder lograr que las altas expectativas de la Convención respecto de la máxima satisfacción y simultánea de todos los derechos pudiera ser una realidad, y la mirada se posa sobre el Estado. En el año 2003, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas aprueba la Observación General número 5, que establece un conjunto de prescripciones con las cuales el Comité de Derechos del Niño aconsejaba a los estados de adoptar medidas para poder hacer realidad los derechos de la Convención. ¿Qué aparecía allí? Aparecían cuestiones que no estaban en la Convención: la necesidad de presupuestos educativos, de organismos especializados, de organismos de planificación, de organismos de coordinación. Es decir, el eje pasa del reconocimiento de los derechos y algunos principios generales para posarse en necesarias reformas estatales para poder hacer realidad los derechos que la Convención planteaba.
Alejandro Morlachetti, al que le interesa profundizar este tema, sugiero que busque un texto que está se puede hallar en internet, que es una publicación de UNICEF y CEPAL. Alejandro Morlachetti es un experto argentino que estudió mucho los sistemas de protección comparados en la región. Es un texto del año 2009. Y Alejandro allí dice, permítanme, voy a leer algunas citas textuales. Dice que establecidos los estándares jurídicos que había que alcanzar, dice él, debe entonces primar el deber de los estados de hacer realidad esos estándares. Es decir, los principios y exigencias jurídicos, si no se produce un cambio organizativo de las modalidades de intervención estatal, no pueden ser alcanzados. Y afina el concepto llegando un poco más allá y dice que al incorporarse el concepto de integralidad del que yo estaba hablando y de la necesidad del cambio de paradigma en la visión de la infancia, es necesario que se realicen modificaciones drásticas en las políticas de infancia y adolescencia y que para ello se debe construir un modelo conceptual y operativo de protección de los derechos. ¿Qué dice Morlachetti? ¿Qué dice la observación general número 3? Que aunque nuestras normas de reconocimiento de derechos sean muy precisas, sin una reingeniería estatal es prácticamente imposible asegurar ese conjunto de derechos. Esa reingeniería estatal supone presupuestos, guías, protocolos, personal especializado y modificar algunas interacciones del Estado que, como les voy a explicar un poquito más adelante, tenemos aún deudas muy importantes pendientes. Para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, el Instituto Interamericano del Niño, por el mismo tiempo, 2006-2007, da una definición y dice que el sistema de protección integral es básicamente un diseño organizacional y operativo concebido para implementar las políticas públicas de infancia y adolescencia, y que este sistema trata de estructurar y sistematizar. Desaparecí porque tuvimos un problema de conexión aquí. Creo que le estaba contando la definición del Instituto Interamericano del Niño sobre el sistema de protección y ahí se cortó. Les decía que le estaba contando sobre la definición del Instituto Interamericano del Niño respecto al sistema de protección. Para redondear con esta idea, lo que nos dice Morlachetti es que el conjunto de órganos y entidades, tanto estatales como de la sociedad civil, que están orientados y que inciden en el respeto, promoción, protección, restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, deben generarse mecanismos de relacionamiento y coordinación para que esos actores actúen como un sistema, que no alcanza de otra manera. Ahora lo voy a bajar un poquito del marco conceptual al tema más territorial. Para tener una idea de lo que estamos diciendo. En primer lugar, el desafío supone superar lo que Carla Villalta, que es una especialista muy interesante en nuestro país, señala como animismo legislativo. Superar en el campo de la infancia la expectativa de que las reformas normativas per se generan un cambio de prácticas y de políticas públicas. De hecho, por ejemplo, si ustedes lo quieren conversar en la última parte del capítulo, para mi gusto, y quizás en Misiones haya alguna experiencia sobre esto, la reforma respecto al sistema de adopciones del Código Civil y Comercial del 2014 ha tenido por el momento un impacto relativo en los cambios de prácticas. Esto requiere, la lógica del sistema requiere de espacios de coordinación e articulación interministeriales. Es decir, muchas veces le pedimos a los organismos de niñez que hagan cosas y caminan en paralelo o con tensiones en relación a lo que hace la escuela o a lo que hacen las policías o los sistemas de salud. Es decir, homologar o identificar que el sistema de protección de derechos son solo los organismos de niñez impide generar políticas públicas que efectivamente respeten el conjunto de los derechos. Es decir, el tema, por ejemplo, del rol de la escuela en el sistema educativo es de singular importancia. Por ejemplo, la pandemia y en particular el aislamiento han puesto muy en evidencia el rol fundamental que tiene la escuela como un ámbito de cuidado de los niños y como un ámbito de detección de situaciones de vulneración de derechos. Y si esa mirada de la escuela no está integrada en una lógica de sistema de protección, está claro que el organismo especializado, por más recursos que tenga y por más especialización que tenga, está destinado a fracasar en la perspectiva de
de integralidad. La ley 26061 en el artículo 32 reconoce esa necesidad. Y hay un problema que lo tenemos prácticamente a nivel nacional y en todo el país, y es la falta de organismos interministeriales con jerarquía que articulen el sistema de protección. Nosotros tenemos una estructura de ministerios, una tradición ministerial que muchas veces nos dificulta que haya un mayor nivel de integralidad. Ejemplos. En la escuela no se detectan muchas veces situaciones de niños que, pudiendo estar incluidos en la asignación universal por hijo, no están incluidos en la asignación universal por hijo. Es inexplicable que en un país como el nuestro, donde tenemos en términos comparativos una alta tasa de escolarización en relación a otro de la región, la escuela no sea una instancia, no estoy diciendo los docentes, no estoy diciendo la tarea del maestro, estoy diciendo la escuela como institución, o que no haya una mayor articulación entre el sistema de salud y la escuela, o que no haya una mayor interacción entre los sistemas de salud, la escuela y los organismos que otorgan la documentación, el Registro Nacional de las Personas, los registros civiles. Les voy a poner un ejemplo que pone en evidencia las dificultades de actuación como sistema. En la Argentina hay unos 680.000 nacimientos al año. Este es el promedio de los últimos 3 o 4 años. El 50% de las mamás que cursan un embarazo, en principio, si uno las cruza por sus datos con las bases del ANSES, serían destinatarias de la asignación universal por embarazo, es decir, deberían poder percibir la asignación universal por embarazo. En ningún año desde que está vigente la asignación universal por embarazo logramos superar las 70.000 destinatarias, es decir, de 300.000 o 350.000 que debieran poder cobrar la asignación universal por embarazo, solo lo hace una quinta parte. ¿Por qué? Porque no logramos un adecuado relacionamiento entre los organismos de salud, el RENAPER y la ANSES. No porque no haya presupuestos, no porque no esté la plata destinada, no porque haya una dificultad normativa, sino porque hay una dificultad operativa. Justamente la ley de los 1000 días viene a buscar no solamente mejorar los programas sanitarios para las personas gestantes, para las mujeres gestantes y para los niños hasta 2 o 3 años, sino a generar una red de articulaciones que nos permita superar esta enorme dificultad de la actuación en protección de derechos en lógica de sistema. Yo prometí que iba a ser más breve, pero me extendí un poco. Voy a entrar muy rápidamente, porque me gustaría charlar un poco con ustedes en la última parte de mis reflexiones que las quería acompañar. Desde esta perspectiva, los órganos administrativos de protección provinciales y locales y nacional de las infancias son una parte del sistema de protección, no son el sistema de protección. Es ilusorio imaginar que estos organismos de protección van a generar todas las políticas públicas que son necesarias para honrar la convención y por lo tanto dar la respuesta que los niños se merecen. Entonces hay que romper con esta idea. La ley provincial toma distancia, yo tenía por aquí el articulado, el artículo 33 de la ley 3820 establece una definición de sistema de protección de carácter amplio, como que yo vengo planteando, pero luego en las competencias provinciales y locales, artículos 43, 44, 49, 51, 53, las competencias están un tanto difusas. La 26061 es un poquito más precisa en esto. Y define a los organismos locales de protección de derechos con la doble función de aportar a coordinar el sistema de protección, labor en la que estamos con una brecha muy grande entre las expectativas legales y lo que se hace, y las tareas tradicionales de los viejos organismos de minoridad hoy reconvertidos en organismos de protección de derechos. Me refiero a la intervención con infancias y familias donde hay derechos amenazados o vulnerados. Normalmente una oficina de protección de derechos, en el caso de la ley misionera, le llama agencias de protección, artículo 53, que las localiza en los municipios, agencias de derechos. En la provincia de Buenos Aires son los servicios locales, en la capital federal son las defensorías, en Jujuy son los CAINAF. En cada provincia tiene nombres diferentes, pero ha habido un proceso muy importante en los últimos 15 años, 20, de desconcentración
y de descentralización en el territorio de organismos de protección de la niñez. Ese es un paisaje que no existía. Les voy a poner un ejemplo personal. En el año 2004 y 2005 yo comencé a trabajar en la primera Defensoría Territorial de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Había una primera experiencia piloto en el barrio de Barracas y La Boca, en la zona sur de la capital. Era el único equipo de gobierno interdisciplinario que trabajaba vinculado con la comunidad en el tema de la protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay defensorías en las 15 comunas. En algunas de las 15 comunas hay 2 y en otras hay 3 oficinas. Y ninguna oficina tiene menos de 2 o hasta 3 equipos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que era una experiencia piloto hace 20 y tantos años de un único equipo, hoy en el caso de la capital son no menos de 100 equipos. En La Matanza, que es un municipio grande de la provincia de Buenos Aires, los servicios locales tienen 12 sedes diferentes. Acá nomás en Avellaneda tienen 6. Nosotros estamos trabajando una política que es el RUN, el Registro Único Nominal, que también la estamos comenzando a trabajar con Misiones, y es un sistema de carga informática con apoyo presupuestario y de instrumentos de carga para poder mejorar y sistematizar las prácticas de estos organismos de protección. Al día de hoy en el país hay más de 1.100 oficinas que ya están cargando datos del sistema unificado. Aún con un grado de cierta precariedad, los organismos de protección a nivel provincial y territorial tienen una competencia específica, que es el abordaje de situaciones de amenazas y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y allí la 26061 hizo una reforma muy importante. Cada provincia definió su estrategia para estos procesos. En general hay convenios, o la norma resuelve este tema que yo digo que la norma misionera lo ha resuelto de una manera un tanto laxa. Hay normas que lo han resuelto más precisamente, o que se ha resuelto esto con convenios entre las provincias y los municipios. La ley 26061 pone en cabeza del organismo provincial de derechos las labores de protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, y habilita la posibilidad de que en acuerdos intraprovinciales entre provincias y municipios o con leyes locales, esas competencias sean repartidas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios, tiene 135 convenios entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales para acompañamiento de servicios locales de protección de derechos, pero a su vez la provincia tiene desconcentradas en 8 regiones equipos zonales, y entonces las medidas de protección integral, donde no se separan niños del medio familiar, son adoptadas de manera exclusiva con la competencia del servicio local municipal. Pero cuando se adopta una medida de abrigo, así la llama la ley provincial, a lo que la ley nacional llama la medida excepcional, la separación de un niño del medio familiar, para conseguir el recurso del abrigo, es decir, el lugar donde el niño va a atravesar ese periodo de transición hasta que se defina su situación jurídica definitiva, es provisto en muchos casos por el servicio zonal de la provincia de Buenos Aires. Santa Fe tiene un sistema parecido: equipo central de la provincia, equipos desconcentrados de la provincia zonales y equipos locales conveniados con los municipios. Otras provincias tienen directamente convenios del gobierno provincial con los gobiernos locales, y otras provincias, el caso de Río Negro, en todas las localidades tiene un equipo de la dirección de la Secretaría Provincial de Niñez que está situado en cada una de las localidades. Es decir, en algunos casos es descentralización, en otros casos es desconcentración de equipos y en otros casos es un mix. Pero lo cierto es que ha avanzado prácticamente en todo el país la estrategia de que haya equipos territoriales de protección de las infancias. Aquí hay una fuerte ruptura también con el viejo paradigma de la minoridad, con el viejo paradigma del patronato, que en general tenía equipos centralizados en las grandes ciudades. Los niños, cuando había problemas, eran trasladados a las grandes ciudades, allí se hacían los diagnósticos y estaban muy concentrada la toma de decisiones en el Poder Judicial. El proceso de la ley 26061 y de la mayoría de las leyes provinciales fue desplazando la competencia del abordaje cotidiano de los niños y las familias por estos organismos que están en territorio, que están cercanos a las comunidades, cercanos a las organizaciones, y
los poderes judiciales se enfatizaron su labor en los controles de legalidad, es decir, cuando en alguna medida que toma el organismo de protección están en juego derechos básicos, como por ejemplo el derecho a la convivencia familiar, hay un control de legalidad del Poder Judicial. Es decir, se fueron ordenando las competencias y fue cambiando el escenario. Estos organismos tienen dos tipos de competencia en lo que tiene que ver con la protección. Una competencia que llamamos originaria, y es cuando la vulneración de derechos proviene de las familias, de los propios niños, niñas y adolescentes o de la comunidad. Por ejemplo, si hay un problema de violencia entre de los progenitores hacia los niños, hay una competencia originaria porque solamente el organismo de protección tiene competencia para abordar esos temas. Cuando es el propio niño, por ejemplo, el que se involucra con consumos problemáticos, muchas veces el organismo de protección, no hay otro organismo que rápidamente debiera dar una respuesta. O cuando hay discriminación en la comunidad. Hay otra competencia que le llamamos competencia subsidiaria, y es cuando las vulneraciones de derechos se producen por omisiones o acciones indebidas de otros organismos del Estado. Muchas veces a la Oficina de Protección de Derechos o una familia porque no consigue una vacante para uno de los niños en la escuela, y el organismo de protección hace la gestión para eso, o cuando hay problemas, por ejemplo, de autoritarismo policial, y el organismo de protección debería trabajar con la policía para que eso no suceda, o cuando un niño o niña necesita algún transporte que lo lleve porque tiene discapacidad, etcétera, etcétera, y allí el organismo de protección actúa de manera subsidiaria. Estas intervenciones que se empezaron a ordenar con la 26061 del año 2005 y sus decretos reglamentarios, tuvieron una consolidación con el Código Civil y Comercial del año 2014, porque el Código Civil y Comercial de 2014, si ustedes se fijan, ha reconocido las potestades de los organismos de protección en la adopción de las medidas excepcionales, le ha puesto un plazo temporal a las medidas excepcionales de 180 días, que debiera ser de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, le reconoce facultades al organismo administrativo de protección para actuar en el proceso judicial como parte de la declaración de adoptabilidad, e incluso le ofrece, le reconoce competencias para actuar junto con el registro de adoptantes en la selección de un eventual adoptante para ese niño con el que vino trabajando el organismo de protección. Esas normas del Código Civil, sumado a la 26061, ahí está. Bueno, esto fue ordenando un poco el panorama normativo. Hoy distinguimos con claridad las medidas de protección integrales, que son las medidas de no separación del niño del medio familiar, las medidas de protección excepcionales, cuando el interés superior del niño amerita que el niño sea separado. Les decía que el Código Civil y Comercial y la 26061, la Ley de Protección Integral, sumado a la proliferación de leyes provinciales, fueron ordenando y dándole cierta coherencia a la intervención de los organismos de protección. Tenemos más claras las situaciones de separación de los niños del medio familiar, que se han restringido fuertemente desde las reformas legales a la fecha. Yo era director nacional cuando pusimos en vigencia la 26061 del Consejo Federal en este mismo organismo en el año 2007-2008, y en aquel momento relevamos 16.000 niños que llamamos sin cuidados parentales, separados del medio familiar y alojados en hogares o en familias de acogimiento. Hoy, el número de niños, niñas y adolescentes que están en esa situación en todo el país no supera los 10.000 niños. Ha habido una progresiva baja del recurso de la medida de separación del niño del medio familiar. Aparece un gran desafío que no está normado y que la política pública, y estamos trabajando en eso, requiere mejorar, y es un segmento delicado de este tipo de intervención, que es la transitoriedad. Cuando un niño es separado del medio familiar, es una decisión transitoria que tiene tres posibles salidas en principio. Si se remueven los obstáculos que dieron lugar a la separación del niño de la familia, ese niño debe retornar a la familia de origen. Ejemplo, familia monoparental, esta es una situación que se da con frecuencia, los que trabajan en organismos de niñez lo conocen, y la mamá, que es la única referente de cuidado de los niños, tiene algún problema de algún padecimiento mental, algún padecimiento psiquiátrico y requiere alguna forma de tratamiento. Y hay una vinculación afectiva y cuidadosa por parte de ella al niño, pero la patología es la que no le está permitiendo afrontar los cuidados. Si
Si hay un acompañamiento, esa es una expresión que se puede revertir, diferente, por ejemplo, de la del abuso sexual, que no tiene retorno a la familia del origen o no al menos a la convivencia con el que fue sujeto activo del abuso. Entonces, una primer retorno después de la, de la solución después de la medida excepcional es el retorno a la familia de origen. Una segunda solución a la transitoriedad es la tutela bien regulada por el Código Civil con la familia extendida o con referentes afectivos válidos para los niños o niñas. Es decir, el Código Civil establece con claridad que no debe decretarse el estado de adoptabilidad si ese niño o niña, aunque no vaya a volver con su familia nuclear, tiene una red de familia o de referentes afectivos para que pueda continuar la crianza con esos referentes afectivos, protegiendo el derecho a la identidad, protegiendo su universo emocional y afectivo y evitando el desgarramiento que supone un proceso de adopción en una familia que desconoce. Y si no hay retorno a la familia de origen y no hay familia extendida donde continuar la crianza a través de la guarda o de la tutela, la solución para la medida excepcional es la adopción. Aquí en este segmento o en este tránsito provisional tenemos un montón de dificultades sobre las que trabajamos y quiero señalarles, por ejemplo, algunas. En primer lugar, algunas veces los diseños programáticos que hay en cada provincia no ponen en primer lugar a la familia extendida o la familia extensa como el principal actor protagonista del cuidado alternativo, porque los programas tienen financiados los hogares, en algunos casos tienen financiados familias de acogida o de tránsito, y no tienen previsto alguna forma de poder acompañar, si es humilde, a la familia extendida a que continúe con la crianza del niño, aunque sea transitoriamente. Allí solemos tener un problema y muchas veces niños que pudieran estar atravesando el abrigo, la medida excepcional con familia extendida, van a un hogar o van a una familia de tránsito. Otro problema que tenemos es que los estándares de calidad del cuidado en hogares, en la Argentina, de esos casi 10.000 niños, 9 de cada 10 están en hogares o residencias. Es decir, tienen un cuidado institucional que, como todos sabemos, en principio no es deseable, pero menos deseable es si los estándares de calidad de cuidado no son los apropiados. Me refiero a la infraestructura edilicia, pero también a la profesionalización de los trabajadores, a la articulación de esos espacios de convivencia con el sistema educativo, con el sistema de salud. Estamos trabajando mucho en mejorar esos estándares de calidad. Y un tercer problema donde tenemos una ausencia total de marco normativo y tenemos muchas prácticas heterogéneas y algunas, en mi modesto entender, muy perjudiciales, es lo de las políticas de acogimiento, familias de acogimiento, familias de acogida, familias de tránsito, porque en general lo que suele suceder muchas veces es que como el niño no está en una institución, se lo aloja transitoriamente, comillas, en una familia que no es su familia, que es una familia que el niño desconocía, y esos cuidados se prolongan en el tiempo indefinidamente, no se resuelve la situación jurídica del niño y de pronto aparecen declaraciones de estado de adoptabilidad cuando el niño lleva 3 años, 4 años o 2 años en una familia de acogida que ni fue bien seleccionada, ni fue bien preparada. El acogimiento transitorio es un desafío muy grande porque los que cuidan transitoriamente a un niño normalmente, obviamente, construyen un vínculo afectivo con los niños, pese a que no fueron seleccionados para ser familias adoptivas, sino que fueron para ser seleccionados para ser cuidadores transitorios. Y allí, cada tanto tenemos en algún lugar del país, tenemos muchas situaciones conflictivas y algunas veces tenemos situaciones conflictivas que escalan en los medios de comunicación porque generan, obviamente, mucha preocupación en la comunidad. Nosotros estamos convencidos que el acogimiento familiar es un medio importante para atravesar esa temporalidad transitoria hasta la definición, pero tiene que profesionalizarse, es decir, que deben ser programas preparados, adecuadamente supervisados. Y la circunstancia de que un niño no esté en un hogar, no esté en una institución y esté en una familia de acogida, no significa que no pueda haber derechos vulnerados. Allí también tiene que haber supervisión técnica, porque de otro modo hacemos algunos zafarranchos. Se lo digo yo, que cuando yo llegué como director nacional a este lugar, todavía no era Secretaría Nacional de Niñez, gestiones anteriores con un espíritu positivo de
de sacar a los niños de instituciones, los pusieron en familias de acogimiento que estaban muy dependientes de la beca para el cuidado del niño y que tendían a perpetuarse como cuidadores sin que el niño tuviera el derecho que tiene a tener una familia definitiva, con cuidado amoroso, con respeto de sus derechos y que se integre plenamente. En estos casos era una especie de trabajo de los cuidadores que se sostenía en el tiempo sin resolver la situación legal de los niños. El acogimiento requiere un trabajo mejor y estamos trabajando en esa dirección, es decir, poder ponernos de acuerdo. Hay un problema también, y dejo de señalar dificultades, con el tema de los plazos. En general, el Código Civil ha puesto un plazo de 180 días. Yo entiendo que si la situación lo amerita, el plazo puede considerarse un plazo indicativo, no taxativo, no que no se pueda estirar un poco, pero ese estiramiento en los plazos tiene que ser con fundamentos muy precisos. No puede ser seguimos trabajando, porque eso hace que los niños muchas veces queden en un limbo. Una buena parte de los niños que siguen existiendo, siguen estando en hogares en Argentina, tienen una buena cantidad de años en hogares y residencias. Y en muchos casos fue incluido a los 4 o 5 años, cuando sus posibilidades de ser adoptados eran importantes, y se definió la situación de adoptabilidad cuando tenían 10, 11 o 12 años, y ya las posibilidades de ser adoptados no existen. Hay otro tema más que yo quiero señalar, donde tenemos carencias importantes, es en el tema de ajustar las prácticas de los gobiernos y de los poderes judiciales al Código Civil y Comercial en materia de adopción. Y me quiero posar en una cuestión, y es lo de las guardas puestas, o los acuerdos entre adultos que luego son homologados judicialmente. Cuando el Código Civil define que el órgano de protección que vino trabajando con ese niño y esa familia deba ser parte del debate sobre la declaración de adoptabilidad, es justamente para que para esa declaración de adoptabilidad cuente con toda la trayectoria de lo que se trabajó con esa familia y ese niño. Pero al mismo tiempo, cuando pone en cabeza del juzgador a determinar la declaración de adoptabilidad y seleccionar la persona o la pareja que va a continuar primero con la guarda preadoptiva y finalmente con la adopción, es porque el Estado entiende que esa es una decisión técnica. Es decir, que para hacer realidad el interés superior del niño, tiene que haber una autoridad técnica formada, el juez, en acompañamiento con sus equipos técnicos, para determinar si un niño o una niña debe ser dado en adopción y para elegir adecuadamente quiénes deben ser la familia adoptiva que en función del interés superior del niño ofrezca mejores condiciones, porque acá no es matemática, seguridad de matemáticas no hay, pero ofrezca mejores posibilidades que el proceso adoptivo sea satisfactorio para el niño. Si los acuerdos son entre particulares y los jueces los homologan, o las juezas lo homologan, que es lo que sucedía, lo que permitía, es decir, una familia adinerada del Gran Buenos Aires iba a alguna provincia del país y llegaba con un auto importante a una localidad pequeña y se le acercaban a algunas personas y decían, ustedes están buscando un niño para ser dado en adopción. Y entonces apareció un acuerdo entre una jovencita de 20 años que acababa de parir a la criatura y una familia que vivía a 1000 kilómetros de distancia, y le llevaban al juez como un acuerdo de que esa jovencita quería que los guardadores primero y adoptantes después sean esa familia a quien los niños no conocían y su entorno afectivo conocía, y la posibilidad de que los jueces homologuen ese tipo de decisiones conducen o amplían enormemente el riesgo de dos cuestiones. La primera, que haya venta de niños, porque nosotros es muy difícil acreditar si ese acuerdo fue a título gratuito o fue oneroso. Y en segundo lugar, que tengamos una mala adopción, mala porque los postulantes no fueron evaluados, no tuvieron la formación necesaria, no esperaron como esperan cientos y cientos de personas para llegar a que se les dé un niño en guarda para fines adoptivos. Entonces, esa adopción es una mala adopción, y en mi modesto entender sigue habiendo bastante dificultad en que se aplique estrictamente el Código Civil y Comercial. Si un niño o niña está en una familia de acogida o está en un hogar y no va a tener retorno a su familia de origen, ni la posibilidad de la tutela en familia extendida, lo que corresponde es declaración de adoptabilidad y selección de una familia del registro de adoptantes. Las otras soluciones están al margen del esquema que planteó el Código Civil.
Una última cosita, porque ya llevo más de una hora. Bien. Algunos desafíos que tienen estos organismos de protección a niveles locales. El más visible de todos es que, a diferencia de lo que sucede con los poderes judiciales, con los ámbitos gubernamentales de salud y educación, las áreas de nivel social que están en los territorios suelen ser áreas más precarias desde el punto de vista del recurso humano. No hay carrera administrativa o hay poca carrera administrativa, no hay estabilidad y eso hace que cueste consolidar equipos sólidos, porque muchas veces una trabajadora social o un psicólogo que como jóvenes quieren trabajar en un organismo de protección de niñez en un territorio, cuando va pasando el tiempo y sigue con una contratación precaria, lógicamente busca nuevos destinos y no sé cómo serán Misiones, pero en muchas provincias buena parte de los interlocutores con los que yo converso, de juzgados de familia, defensoría, etcétera, alguna vez pasaron por un organismo de protección de niñez, aprendieron mucho, hicieron un lindo entrenamiento, pero en algún momento de su vida decidieron que tenían derecho a un grado mayor de profesionalización, de apoyo. Hay temas de formación, hay temas de una mejor interacción con las comunidades locales. Bueno, podría seguirme extendiendo. Para redondear, el marco normativo de la 26061, del Código Civil y Comercial, de la ley PAE, la ley que crea el programa de asistencia para el egreso, que ya estamos nosotros sosteniendo la beca de más de 400 chicos del país que han salido de hogares que hoy tienen un apoyo estatal durante varios años, la política del RUT, del Registro Único Nominal, que se viene extendiendo en todo el país, el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, una política que estamos desarrollando que se llama AUNAR, que nos ha permitido tener un contacto directo desde la Secretaría Nacional con los hogares de todo el país, alrededor de 560 hogares donde hay niños y niñas con chicos alojados por razones de protección, no por razones penales, los relevamientos sistemáticos de niños sin cuidados parentales, las guías que vamos a discutir a lo largo de todo este año en el Consejo Federal de Niñez, a lo que apuntan es a constituir a las políticas locales y provinciales de protección en una política nacional, porque si bien es una minoría de niños los que son atendidos por estas oficinas, lo cierto es que es una minoría particularmente vulnerable y nosotros actuamos en la convicción de que hay que empezar por los últimos, por los niños que están más desvalidos, con más dificultades, que son víctimas de violencias, de abusos, de discriminación. Así que en esa dirección estamos caminando. Espero, tengo un rato más para seguir conversando, espero que esta conversación los ilustre respecto de cómo estamos trabajando y cómo estamos viendo estos problemas